Buenas tardes, mis hermanos. Bueno, vamos a empezar con la predicación y estamos en la serie de las bienaventuranzas. Entonces hoy vamos a hablar de la bienaventuranza de Mateo 5:7, que es cuando Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el propósito de esta predicación es que nosotros entendamos, que valoremos lo que es la misericordia de Jesús que ha sido a nuestras vidas, que nosotros seamos responsables en el ejercicio de esa misericordia, que mostremos esa misericordia de Jesús hacia nuestro prójimo, y también que nosotros hablemos de ese Salvador que es misericordioso y que ha tenido misericordia con nosotros. Entonces, miren, vamos a dividir el tema en tres partes. La primera es hablar acerca de la misericordia de Jesús, en qué consiste, qué significa, qué quiere decir. La segunda, vamos a ver un ejemplo en la historia de la parábola de los dos deudores. Yo creo que, bueno, si la pueden ir recordando. Y al final vamos a hablar en el último punto acerca del tiempo para recibir misericordia. Entonces, vamos a orar, vamos a encomendarle este tiempo a Dios. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Te damos gracias porque tu palabra es extraordinaria y es una lámpara que nos alumbra, que tiene efectos prácticos, que tiene enseñanzas que podemos ver y aplicar y practicar cotidianamente. Te damos gracias, Padre, porque dices tú en este tema que si somos misericordiosos seremos felices, seremos bienaventurados, porque tu palabra también es algo que es satisfactorio a nuestras vidas, porque tú eres muy bueno y has rescatado a tus redimidos a precio de la sangre de Jesús, y también quieres que tengamos una vida abundante. La salvación la podemos experimentar y dices que es algo que va a ser agradable para nosotros. Te bendecimos, Señor Jesús, te damos gracias porque tienes misericordia abundante para toda persona que se quiera rendir a ti, que la quiera suplicar. Te damos gracias porque es algo real, porque no te enfocaste a decir buenas historias, bonitos consejos, sino que es algo práctico, Padre. Te damos gracias porque has transformado nuestras vidas, porque nosotros podemos recordar y dar testimonio, y somos personas a las que les has mostrado tu misericordia y nos has cambiado. Te pedimos, Señor Jesús, que abras nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos conmueva, nos abra el entendimiento, que nos convenzas, que nos persuadas, que pongas en nosotros el querer como el hacer, y también que tu poder nos respalde y que nos des la capacidad, la gracia, la motivación, los recursos, todo lo necesario para que nuestra obediencia a ti sea algo eficaz, sea algo que sirva para el extendimiento de tu reino, que sirva para que Jesús sea mostrado, sea visto en este mundo, y también para que nosotros seamos bendecidos. Te damos muchas gracias por este tiempo. En tu nombre oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amoroso Salvador. Amén. Bueno, recordemos que Mateo 5:7 habla de los bienaventurados, los misericordiosos. Yo les quiero leer Primera de Pedro 2:9, que habla acerca de la redención y del estado de los nuevos nacidos, de cómo han recibido misericordia. Miren, dice Primera de Pedro 2:9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, podemos ver en este versículo que hay dos clases de personas: aquellos que no han alcanzado la misericordia de Jesús, que no son salvos, y las personas que de ese lugar, de esa condición, Dios los sacó para ser un pueblo de sus redimidos. Entonces, de ahí podemos empezar y decir: oye, pues Jesús nos rescató de una vida, recuerden, una vana manera de vivir. Podríamos pensar en la gente que no es salva, que no tiene fe en Jesús, y decimos: bueno, sus vidas son de sufrimiento, son sin propósito, pareciera que las desperdician, y aparte tienen un problema con Dios, tienen una deuda, y bueno, en el momento en el que Jesús diga hasta aquí, pues va a ser un juicio para ellos, y nosotros ya no estamos en esa condición. Hemos recibido, los que hemos nacido de nuevo, ya recibimos la misericordia de Dios y ese gran perdón. Entonces,
vamos a pensar, vamos a considerar que Dios se describe a sí mismo como alguien misericordioso. Entonces les voy a decir algunos versículos, si ustedes los quieren apuntar, y ya en casa los leen, los repasan. Y en esos versículos Jesús, bueno, Dios se describe a sí mismo en las tres personas, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Se describe como alguien misericordioso. Miren, les voy a leer. Dice 2 Corintios 1:3, se describe a Dios como el Padre de toda misericordia. Luego dice Salmo 86:15, dice que que Dios es misericordioso y es lento para la ira. Si ustedes buscan en su Biblia clemente y misericordioso, van a encontrarse varios versículos, muchos en los Salmos, y se describe así a Dios, clemente y misericordioso. Pero aparte, por ejemplo, en Joel 2:13, aparte de que dicen que es misericordioso, dice que se duele del castigo. Entonces Jesús se describe a sí mismo como alguien misericordioso. Podemos entender, considerar, creer que si vamos al Señor Jesucristo, Él es misericordioso. Dice 1 Corintios que Él es la fuente de toda misericordia. En Mateo 5:7 se nos dice que nosotros seamos misericordiosos porque Él inspira en nosotros a través del Espíritu Santo esos sentimientos. Entonces, Dios es el autor de toda misericordia y ningún ser humano puede recibir ese favor si no proviene de Él. Ahora les voy a decir algunos versículos que empiezan a mostrarnos casos prácticos donde se ve esa misericordia de Dios que la otorga a personas necesitadas. Vean, dice en Mateo 9:27, dos ciegos ven a Jesús y le dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces claman por esa misericordia. Miren, en Mateo 15:22, una mujer cananea llega con Jesús y le dice: ten misericordia de mí porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. En Mateo 17:5, una persona llega con su hijo y le dice: Jesús, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece mucho. ¿Se acuerdan? Dice, el espíritu a veces lo tira al agua, luego al fuego y le quiere quitar la vida. Y él dice: mi hijo padece mucho. La mujer sirofenicia, ¿se acuerdan que dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio? ¿No? Son situaciones, si ustedes empiezan a ver, son desesperadas, son situaciones horribles, son personas que padecen la aflicción de los demonios, que al estar bajo esa autoridad de esos seres malvados, no están contentos, o no dicen: ay, en 5 minutos se le pasa, o dicen: bueno, es algo llevadero, fue un mal sueño, ¿no? O no es algo estresante, es algo doloroso, es algo horrible, y nadie los puede ayudar. Y entonces acuden con Jesús y le dicen: ten misericordia de mí. No hay muchos argumentos aquí vemos, no le dicen a Jesús una gran disertación teológica, no le dicen a Jesús: mira, realmente lo único que hacen es suplicar. Y podemos nosotros recordar que es algo bueno, que Jesús es la persona indicada a quien nosotros podemos acudir, porque Él es así, porque Él es misericordioso, porque es amoroso, porque Jesús no se comporta de buena manera, o no se muestra en unos horarios misericordioso, o no es medianamente misericordioso, o a veces sí y a veces no. Él es así, esa es su esencia. No es un comportamiento, no es que finja o que lo agarremos de buenas. Él es así. Ahora miren, les voy a leer Eclesiastés 4:1. Si ustedes recuerdan, Eclesiastés lo escribió, ese libro lo escribió un rey. ¿Quién era ese rey? Salomón escribe ese libro. Y vean lo que ese rey escribe. Miren, algo curioso, ¿no? Dice ese rey: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Qué está describiendo Salomón? Que hay personas que son opresoras, que están molestando, que están haciendo sufrir, que están perjudicando a algunos débiles, y que esos débiles no tienen oportunidad de que alguien los defienda. Digamos que es entendible, ¿no? Pero algo curioso en este versículo
es que lo escribe Salomón, y Salomón era un rey. Entonces podríamos pensar que el rey, que él era la persona más indicada de arreglar ese asunto, ¿no? Si vemos que hay alguien que es un opresor, si hay alguien que es injusto, a lo mejor lo vio en otro reino, no sé, no vamos a disertar qué pasó por qué ves y no haces nada, pero podríamos aprender algo de este versículo, que hay situaciones que ni aún un rey puede arreglar. Y si a lo mejor nosotros fuéramos amigos del presidente, ¿no? Ahora en la actualidad, o del rey Salomón en ese tiempo, pues tal vez habrían momentos en los que ni Salomón nos podría ayudar. Y creo que es muy entendible si consideramos los anteriores versículos. Cuando llega el cuate con su hijo lunático, pues aunque Salomón hubiera estado en el trono en ese momento, pues no le iba a ayudar. O que llega una mujer que cananea con su hija, mi hija es gravemente atormentada. Solamente Jesús puede ayudar. Solamente Él es el Padre de la misericordia. Y miren, les quiero leer Isaías 14, 17. En este versículo se habla del diablo. Y dice, este versículo lo describe a este ser malvado. Y dice que puso el mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces miren, en el caso del rey Salomón, podríamos decir que hay personas que no podrían arreglar esos problemas, no podrían salvar, ayudar como Dios lo hace, pero también si vemos este sistema, este mundo gobernado por el diablo, vemos la ideología de los demonios, vemos a este ser, dice que nunca tuvo misericordia. Entonces podríamos pensar que nosotros estuviéramos, no sé, vamos a vivir 70 años, sabemos que vamos a vivir 70 años y estamos en el año 65 y entonces nos quedan 5 años y somos unos pecadores pues consumados, ¿no? Y decimos, bueno, ya viví mucho, ya estuve muy, ya estoy cosechando las consecuencias de mi pecado, y le dijéramos a los demonios, ya me quedan 5 años de vida, ya déjame de afligir, ¿no? Dame chance estos últimos 5 años para vivir tranquilo y para no estar padeciendo por tus malas influencias. ¿Y qué dice la Biblia? No. Hasta el último momento los demonios afligen. Bueno, déjame un año, no te pido los 5, ¿no? Un año, nada, ¿no? Entonces podemos entender que Dios es el Padre de toda misericordia. Y miren, vamos a pasar al siguiente punto. En el siguiente punto vamos a ver la parábola de los 2 deudores. ¿Se acuerdan de esa historia? De esa parábola. Es una anécdota, es una metáfora que cuenta Jesús para enseñar realidades espirituales. Y en esa parábola Jesús escoge ciertos personajes. Entonces vamos a leerla. Vamos a darle lectura, la vamos siguiendo. Es Mateo 18, del 23 en adelante. Y empieza Jesús hablando. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ya tenemos toda la historia. Y Jesús usa a varios personajes.
el personaje principal con quien empieza esta metáfora es un rey. ¿Se acuerdan? Un rey quiso hacer cuentas. Ese rey representa a Jesús. Y Jesús toma la iniciativa. Jesús tiene la autoridad y Jesús manda y le traen a un siervo. Y ese siervo dice que tiene una deuda impagable, ¿no? Una cantidad así, 10,000 talentos, ¿se acuerdan? Ahora, todos los elementos que Jesús describe son congruentes. De otra forma, Jesús no sabe contar parábolas, ¿no? Entonces Jesús no es Dios. Jesús es un mal maestro. Si es el caso contrario, si es lo que nos dice la Biblia, pues Jesús sabe lo que quiere expresar. Y Jesús está hablando con un auditorio de gente que se dedica al comercio, que sabían de esta vida, ¿no? Y le habla de talentos, de denarios. Entonces las personas lo entienden. Y entonces Jesús dice que este siervo debe 10,000 talentos, ¿verdad? Está hablando de un siervo, de un asalariado, ¿sale? No está hablando de un rey, le habla a otro rey, o de un rey le habla a un empresario, o no sé, ¿no? Entonces este siervo tiene 10,000 talentos. Y bueno, ya hemos escuchado que era una cantidad muy grande, ¿no? Estratosférica. No vamos a entrar así en muchos detalles, pero podríamos pensar, un talento eran algo así como 34 kilos de oro. Podríamos pensar cuánto cuesta un gramo de oro ahorita. Podríamos decir que es de 14, ¿no? para recordar, si uno va a las joyerías, hay veces que te dicen, te vendo oro de 14 comercial. Esos no son 14 quilates, son menos, pero son 14 que no son 14, ¿no? Como el huevo de 800 gramos o el pescado que venden con agua congelada, ¿no? O sea, entonces, si hablamos de oro, mínimo 14 o 18, y entonces podríamos hacer la cuenta, y miren, así, sin ser muy específicos, más o menos eran como 136,000 millones de pesos. Para que no se quede una cantidad así que dices tú, pues 136,000, 150,000, ¿no? Ya en esas cifras a veces uno pierde la noción. Más o menos es lo que le dan a 6 meses de presupuesto para la SEP. Entonces imagínense, la mitad del presupuesto de este 2022, ese siervo se endeudó con esa cantidad. Y bueno, pues estamos hablando de esa cifra. Y pensemos, ¿qué empresa aguantaría un quebranto de ese tipo? ¿No? Pensemos en la actualidad, si sale el presidente o un funcionario y dice, ¿qué creen que me desfalcaron con la mitad del presupuesto para este año de la SEP? Y entonces, en 6 meses no van a haber escuelas, no hay sueldos para los maestros, ni para los directores de la secundaria, y tampoco hay para la papelería, y no hay internet de la SEP, y no hay clases, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? Imagínense, no, y luego a los maestros, ¿no? No, mejor otra secretaría, ¿no? Pero si vemos la parábola, ese rey no tiene problemas, no se sorprende de esa deuda, no dice, caray, ¿cómo me robó tanto, no? Y sus súbditos tampoco dicen, oye, qué rey tan mal administrado, nunca se pone ¿cómo podríamos decir?, en crisis su reino. La gente está tranquila. Si vemos cómo Jesús dice, tráiganme ese siervo, ¿no? Él tiene la iniciativa, le traen al siervo, y el siervo no se fugó a otro país con el dinero, no compró a los funcionarios del rey, no llega con unas metralletas y los repele, ¿no? Al rey no le resisten la voluntad. Podríamos ir entendiendo cómo Jesús es soberano, cómo no pierde el control, no entra en caos emocional, no hace ¿cómo podríamos decir? Un capricho, no hace una escena. Jesús está tranquilo, está ecuánime y tiene toda la solvencia y todos los recursos para solventar esa deuda. Y recordemos qué pasó con esa deuda. ¿La perdonó? No la recuperó Jesús. No dice, a ver, vamos a ver cómo me pagas, o trabaja muchas horas extras. Perdió la deuda. Y también podríamos recordar que fue un siervo, ¿no? ¿Cuántos siervos habrían en su reino? Y lo desfalcó con tanto, y con tanto. Pero ¿qué pasa?
ese siervo al que le hacen su cuenta y sale que debe 10,000 talentos, no se enoja, ¿no? ¿Qué actitud tuvo? ¿Qué hizo? Suplicó, ¿no? Misericordia, ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Esa es la actitud correcta, el rey lo perdona y podríamos pensar, él entendía, pues sí, movido por el Espíritu Santo, que era una deuda real y de alguna forma trata de pagar o algo así, pero dice Jesús, no hay problema. Podríamos pensar cómo es que un siervo, una persona asalariada, llega a endeudarse él solo con el presupuesto de 6 meses de la SEP, ¿no? ¿A ustedes se les hace congruente? ¿Cada uno de nosotros nos endeudaríamos con esas cantidades? ¿No? Ahora, si nosotros vemos, podríamos pensar, oye, ¿y a poco tú no debes algo de dinero? Pues sí, sí debo, ¿no? ¿Qué debemos? Bueno, a lo mejor lo de la despensa, ¿no? De la semana. A lo mejor queremos hacer un negocio y pedimos dinero y voy a comprar un carro y lo voy a ir pagando y me atrasé en alguna mensualidad, ¿no? Pero cuando alguien tiene esa deuda de ese tamaño, vean la proporción, un siervo que se endeuda de esa forma. La pregunta sería, ¿qué hizo para llegar a esas cantidades? Y podríamos pensar, a lo mejor Jesús no sabía de cuentas, bueno, ya dijimos que sí. A lo mejor lo que Jesús está haciendo es que infla la deuda, ¿no? Como en las tiendas de raya, ¿no? ¿Se acuerdan que el peón nunca acababa de pagar? Y entonces le decían, no, ya me debes esto, ya me debes lo otro, y le apuntaban quién sabe qué, y los intereses sobre los intereses, ¿no? O como los bancos que vendieron una casa y la persona pagó 20, 30 años y pagó 10 veces el valor de esa casa y nunca salió de la deuda, y entonces se hicieron manifestaciones, etcétera, ¿no? Entonces, si Jesús fuera de esos acreedores, pues ¿qué clase de carácter tiene? ¿No? O sea, le hace a este asalariado, le hace una cuenta, le infla la deuda y le dice, me debes tanto. ¿Sería así de deshonesto Jesús? Como en una parábola que le dice a una persona, no, y vamos a alterar la cuenta y tú y no sé qué tanto, ¿no? La otra es que esta persona hizo algo o muchas cosas para que en esa condición se endeudara de esa forma estratosférica. Entonces podríamos pensar, yo creo que sí nos sirve. Yo me acuerdo de un ejemplo que yo escuché, que había un papá que tenía un niño chiquito, creo que de menos de 10 años, y ese papá tenía su tarjeta de crédito. Entonces de repente le llega su estado de cuenta, y miren, pues nosotros somos cuidadosos, ¿no? Dices, hay un cargo, qué raro, ¿no? Este cargo no me acuerdo. Ay, es de 1,000 pesos, ¿no? Dices, no, vamos a hablar. Bueno, este señor le llega un cargo de $3,000 a su tarjeta de crédito. Entonces dice, pues por $3,000, ¿por qué? Y habla y dice, debe haber un error. Y entonces le dice, no hay ningún error. Usted compró en este videojuego unos trajes y unas armas y este equipo para que su personaje sea mejor en la guerra y pueda lograr más batallas y no sé qué tanto. Y entonces, pues usted se gastó esos 3,000 pesos en su videojuego. Y dice, pues ¿cuál videojuego, no? Si yo ni juego a eso, no sé ni de qué me está hablando. Entonces el papá se acordó que su hijo le gustaba ese videojuego y su hijo sacó la tarjeta de crédito de su papá y entonces fue su hijo el que hizo esos cargos, ¿no? Un niño de 8 años, de 10 años, endeudándose con $3,000, que son 60,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este niño que a lo mejor le dan 10 pesos para gastarse diario, se endeuda con 600,000, 60,000? Y una vez también me comentaron que había un cuate que tenía también su tarjeta de crédito y que le llegó un cargo de 600,000 pesos. Entonces también dijo, oye, ¿y qué? ¿No? Dices, bueno, pues una línea de crédito grande, ¿no? Para que en la tarjeta de crédito te presten eso. Pero dijo, ¿esta cantidad de qué es? Y le dije, no, pues usted se gastó en tal casino esta cantidad. Y dijo, ¿cuál? Yo no me lo gasté. Pues fue su esposa la que se gastó Entonces cuidemos nuestras tarjetas. Y entonces vemos esos dos ejemplos, el del niño y el de la esposa. Se endeudaron con una cantidad inmensa, pero no fue producto del trabajo ni de algo normal, ¿no? Son actividades ilícitas.
Y entonces, pues la herencia, digamos, es grande, ¿no? Ese hijo dice que va, que le dice a su papá, dame el dinero, y no se tarda mucho en gastárselo dice el otro hijo, viviendo perdidamente. Entonces podemos entender que sí es posible, que sí es congruente que una persona así, en este caso le pone aquí un siervo, se hubiese gastado esos 10,000 talentos. Jesús solamente le está describiendo su condición y le dice, mira lo que te gastaste. Y podríamos relacionarlo eso con el ámbito espiritual, porque pues, no está, Jesús no se interesa en la economía, ¿no? Tanto no le está dando clases de matemáticas a sus discípulos. Pero podríamos recordar que dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y empieza, por ejemplo, en Romanos 1, Jesús, el apóstol Pablo, a describir, las personas no tienen afecto natural, son impíos, son aborrecibles, hacen cosas que son dignas de muerte y se complacen con hacerlas y con los demás. Entonces, cuando Jesús habla de un pecador, está hablando de alguien que infringe normas morales y a lo mejor humanas, pero que su estilo de vida es tan nocivo, tan dañino, que puede llegar a esas cuentas. Y Jesús dice, mira cuánto daño le has hecho al reino, a su reino, al reino de los cielos, cuánto a través del pecado podemos poner malos ejemplos, podemos alejar a la gente de Jesús, podemos promover la maldad, podemos amargar a la gente, podemos resistir el evangelio. Podríamos pensar que al lastimar a las demás personas dicen, ya no creo en Jesús. ¿Se acuerdan que dice, la amargura es una raíz que impide que la gracia de Dios se manifieste a los corazones? Entonces una persona a lo mejor maltratada, cada quien tiene su responsabilidad en el pecado, pero tal vez si alguien me roba o sufro y me dice Dios, mira, las enseñanzas del reino dicen que tú perdones, que tú ames a tu prójimo, a lo mejor me cuesta mucho trabajo, ¿no? Voy a decir, ¿cómo que voy a amar a mi prójimo si mi prójimo me hace daño? Aquí lo que tienes que hacer es dañar al de enfrente. ¿Por qué? Porque yo recibí una consecuencia del pecado, ¿no? Y si yo peco, promuevo el pecado y la gente dice, mira, entonces es más redituable pecar que ser honesto. Entonces, cuando Jesús habla de los pecadores, podríamos entender eso. Ahora, vamos a hacer una retrospectiva. Dios nos puede decir, mira tu condición. No se trata de los pecadores de aquel lado, sino que Jesús me puede decir, mira tu pecado, mira desde qué edad empezaste a hacer maldades voluntariamente, mira cuántas veces infringiste normas morales, mira cuánta maldad, cuánta inmoralidad, cuántos robos, cuántas mentiras has hecho, mira qué clase de pecador, qué clase de persona perversa has sido o antes de nacer de nuevo, ¿no? Podríamos pensar cuando éramos pecadores, podríamos ver si realmente lo que dice Jesús de los 10,000 talentos fuera algo estratosférico o irreal, o si es algo propio de un pecador, ¿no? Podríamos pensar, oye, cuando antes de Cristo una persona vive para el pecado, ¿no? Ensuciándose, pudriendo a los demás, vez tras vez, dice la Biblia, el pensamiento de las personas es de continuo solamente al mal. Y entonces, en ese momento ese siervo suplica por misericordia y ¿qué hace el rey? Lo perdona. Deudas enormes, así estratosféricas, geométricas, escandalosas, pero ¿qué dice el rey? Te perdono. Y tiene congruencia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los Salmos? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué se habla de 2 Corintios? Dios es amplio en perdonar, Dios es misericordioso, Dios es bueno, se duele del castigo, lento para la ira. Le pasó a este siervo una, otra y otra, ¿no? Y llega el momento en el que al hacer cuentas con ese siervo, ve su actitud, dice, movido a misericordia, le perdona la deuda. Y dice Jesús, no tienes que hacer nada, porque yo te perdono. Bueno, hasta aquí, digamos, vamos recordando. ¿Qué pasa con ese siervo cuando se encuentra con el otro que le debe 100 denarios?
que es una cantidad mínima, no es comparable con los 10,000 talentos. Es una cantidad muy pequeñita, no es ni el 1% ni el 1000%, nada, ¿no? ¿Qué hace? 100 denarios más o menos podríamos pensar. La gente trabajaba por un denario al día. Entonces pensemos 30 días, un mes, 2 meses de salario, ¿no? Pensemos que nos desfalcaran con un mes de salario. Entonces a lo mejor sí es algo doloroso, ¿no? No fue lo de un día de trabajo, ¿no? Pero esa persona no le perdona la deuda a su consiervo, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué hace? Págamelo, no sé qué. Llega todo esto a oídos del rey, ¿y qué dice el rey? Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné. Y entonces, ¿qué hace? Lo entrega a los verdugos, ¿no? Pum. ¿Se acuerdan que le dice, siervo malo? Se los voy a leer. Siervo malo, dice, toda aquella deuda te perdoné. Dice el versículo 32, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Le perdonó la deuda o no le perdonó la deuda? Sí se la perdonó. Lo castiga. Pero la deuda anterior, ¿está vigente o ya no? Ya no, porque así es Jesús. Pero en el proceso de la santificación, podríamos entenderlo. ¿Qué pasa? Dios nos dice, mira, perdona, no te amargas. En este caso muestra misericordia y hablan específicamente del perdón. Tienes que perdonar, porque yo te perdoné, porque me suplicaste, ¿no? La misericordia la obtuvimos suplicando. Jesús no llegó y dijo, Jesús no nos suplicó a nosotros. Jesús no nos dijo, mira, ¿quién quiere recibir perdón? De alguna forma nos convence para que uno sea el que le suplique a Jesús. Y Jesús nos dice, está bien, te perdoné la deuda. Y ya en la santificación podríamos recordar, a lo mejor no perdonamos, a lo mejor estamos amargados, a lo mejor podríamos decir que sí, pero nuestras reacciones, nuestra evidencia dan muestra de que todavía tenemos rencor contra personas. Tal vez oramos y decimos, Dios, yo quisiera que les hicieras daño, yo quisiera enterarme que les ha ido mal, que de alguna forma tú les has hecho justicia, ¿no? Y Jesús nos dice, mira, si tú vives así, vas a vivir atormentado, vas a estar amargado. La gracia de Dios dice que no opera con la misma fluidez. Dice la Biblia que el amargado contamina a los demás. Entonces vamos a estar mal, vamos a estar molestos, vamos a estar sin seguir la voluntad de Dios, vamos a estar incapaces de poder perdonar, de poder amar a los demás. Y bueno, a través de esta parábola, Jesús nos ordena que nosotros practiquemos esa misericordia y que lo recordemos y que digamos, mira Dios, no nada más me perdonaste esos 10,000 talentos, diario me perdonas, diario me muestras que hay maldad en mí, diario me dices, mira, perdona porque yo te extiendo mi misericordia. Pero yo quisiera también que reflexionáramos. Yo platicaba con una persona una vez y me decía, es que tengo un vecino que me tiene harto, y de veras casi me decía este interlocutor que él era cristiano, que él creía en Jesús, y casi me decía, no, es porque soy cristiano, no me agarro a golpes con él y le hago la vida imposible y lo daño lo más que pueda, porque es muy malo y porque siempre me lo encuentro y me está molestando y él sabe qué cosas me molestan y lo hace y se confabula con los demás. Y le dije, bueno, sí, está bien, a lo mejor estas personas son malas, ¿no? Y feas y lo que tú quieras, pero ¿no sería momento de sembrar y de mostrar la misericordia de Jesús? Y de decir, bueno, esta persona me trata mal, pues voy a ir una milla extra, como dice Jesús, y voy a perdonar, y voy a ser amable, y dice la Biblia que seamos, ¿cómo dice? Sed pues misericordiosos, sed perfectos, sed maduros, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿no? Amad a vuestros enemigos. Pues tal vez si tú haces eso, yo le decía a esta persona, si tú practicas eso, tal vez esa persona se vea conmovida de alguna forma y Dios lo toque, y en algún momento esta persona, de ser tu enemigo, se vuelva tu hermano. Y así es como se arreglan las cosas, porque Jesús no llegó a darle de sartenazos a la gente, ¿no? Jesús extendió la misericordia. ¿Por qué no tratas de hacer lo mismo? ¿Por qué no le dices a Dios? ¿Por qué no te pones a orar? Y me dijo, no, pues que estás loco. Yo no tengo la mínima intención de que este cuate se salve. A mí no me interesa que Dios lo bendiga. Yo lo odio. Yo lo que quiero es que le vaya mal.
no me interesa hablar del evangelio y no me gustaría que se salvara y no es cierto. Entonces podríamos decir, bueno, este cuate está muy mal, ¿no? Pero en la Biblia, ¿se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Que hay un hijo que se queda y llega su hermano. Y entonces, ¿qué le dice el Padre Celestial? Que le dice, oye, vamos a hacer fiesta, ¿no? Porque tu hermano, estaba perdido, pero ahora ya es salvo, ¿no? Le pone el anillo, le pone el calzado, ¿se acuerdan? Son símbolos de la salvación. ¿Y qué hace el hijo grande cuando se entera de eso? Se enoja, ¿no? O sea, imagínense una persona que dice que es hijo del Padre Celestial y que cuando alguien se salva, se enoja, ¿no? Si oramos porque nuestra familia se convierta y si para que alguien se salve es un trabajal y estamos ahí, pero que cuando se salvara nos enojamos, ¿no? Y le dice su papá, ven y entra, ¿se acuerdan? Oye, las danzas, y dice, ¿qué es eso? Ven, gózate con nosotros. Le dice que entre, ¿a dónde va a entrar? ¿A dónde lo invita el papá? Al convivio, ¿no? A la fiesta. O sea, no le dice, ponte a trabajar y tu hermano viene todo mugroso de los cerdos y lávalo, ¿no? Lávale los pies. No, le dice, entra a la fiesta, ¿no? Imagínense que nos inviten a una fiesta, pues, aunque no conozcamos al hijo. Vamos, ¿no? Sí, ya me quiero, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hermano cuando le dice a su papá, entra a la fiesta? Le dice, no quiere entrar. Y le dice, nunca te he desobedecido y no me has regalado ni un cabrito. ¿Se acuerdan? Entonces ese hijo dice que nunca desobedece a su padre, pero cuando le dice a su papá que entre a la fiesta, no quiere, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que es congruente? ¿Ese hijo era así perfectamente obediente? Representa a los fariseos, ¿se acuerdan? Que tenían una apariencia externa de piedad. Entonces, podríamos pensar en eso. Si mi condición, si mi corazón me hace ver que yo estoy como ese interlocutor, estoy amargado, estoy enojado, estoy frustrado, la vida no me sabe bien, no soy alguien bienaventurado, no tengo la capacidad de amar y de perdonar a los demás, podría yo pensar, tal vez es que yo no he experimentado la misericordia de Dios, porque es algo emocional, es algo interno, ¿no? Que Jesús te diga, toda esta deuda está perdonada. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz. Cuando Jesús me hace entender que me perdonó los 10,000 talentos, que no me puedo hacer tonto, que no era yo alguien que tenía nada más unos pecaditos, una debilidad de carácter, que nada más eran defectos, sino Jesús me convence y me dice, mira, eres un pecador, eres un impostor, tú dices que eres cristiano y no lo eres así, O sea, cuando Jesús me dice, mira tu condición, y me doy cuenta y me perdona, me da paz. Y me dice Jesús, de alguna forma, a lo mejor no, pues no al momento de nacer de nuevo, no somos unos teólogos, pero Jesús me dice, no debes nada, esa deuda está pagada. Y tal vez hayan consecuencias, tal vez diga yo, pues quisiera de alguna forma arreglar algo, pero a lo mejor hay gente a la que no voy a volver a ver y la dañé, pero me dice Jesús, no te apures, ya está perdonada tu deuda. Entonces puedo decir, tengo paz, tengo descanso, Jesús me ama, y empiezan a cobrar sentido muchas cosas que tal vez a lo mejor alguna vez oí de Jesús. Y ahorita digo, en efecto Jesús es misericordioso, atendió a mis súplicas, me trató bien, me prorrogó la vida hasta ese momento, no me quitó la vida un día antes y entonces hubiera ido al infierno. Jesús fue paciente, aguantó, Jesús es bueno, nunca entró en crisis, tiene todo el poder, todos los recursos, todo el amor, y los aplicó a mi vida y me perdonó. Y lo experimenté y lo entendí, y también mis emociones fueron satisfechas, fueron descansadas, fueron alimentadas. Y entonces eso de alguna forma podemos recordarlo y decir, sí se puede, sí puedo perdonar, mira, me cuesta mucho trabajo, lo que sea, a lo mejor a veces no, sí, pero lo podemos hacer. Tenemos la nueva naturaleza para hacer. Pero si nunca he sentido ese perdón, si no es algo que yo haya experimentado, si no es algo que vivo, si dice la Biblia no hay paz para el impío, entonces dice la Biblia los impíos son como las ondas del mar que están lodosos, que son sucios.
¿no? Que no se pueden estar quietos. Si yo veo mi condición y es así, si digo, mira, es que yo no tengo paz, es que mi vida es de inquietud, de insatisfacción, de enojo, y todavía me dicen que perdone, y al perdonar que pierda esa pequeña deuda o esa deuda que pues, el perdón implica perder, y que todavía perdone. Entonces tal vez podría yo decir, pues no soy salvo, la salvación no se ha aplicado a mi corazón porque yo no tengo esa capacidad, y porque me parezco tal vez más al hijo, al religioso o al pródigo, ¿no? Depende de la condición de cada pecador, si es explícito o si es más restringido, más aparente. Pero podríamos hacer una disertación y decir, Jesús, ayúdame, ¿no? Jesús, eres bueno. Y podríamos recordar que Él es amplio en perdonar, que es misericordioso, que es la persona indicada para que yo acuda con Él. Y miren, sea un caso o seamos nacidos de nuevo y decimos, bueno, Padre, ayúdame a ser misericordioso, pero otra forma de aplicar esa misericordia es hablar de ese Rey y decirle a las personas, y entender que a lo mejor vamos a padecer algunas cosas como las que padeció Jesús, ¿no? Ese rechazo, vamos a padecer pérdidas, pero decirles, hay un Rey que tiene todos los recursos, que tiene toda la capacidad, que tiene todo el amor, que aunque veamos este mundo así con muchos caos y muchas injusticias, nos podemos dar cuenta que Jesús no deja de ser soberano, y que no está tronándose los dedos y en crisis y diciendo, ay, ¿qué está pasando con mi reino? Y cuántas deudas ya acumularon y ya me quedé sin recursos. No, Jesús nos dice, no hay problema. Y podemos hablar de ese Jesús, de nuestro Señor, y podemos decirle a las personas, puedes alcanzar misericordia abundante, aunque debiéramos 10,000 talentos. Jesús no se va a espantar o no me va a decir, no, te perdono nada más 9,000. No. Y por esos 1,000 te mando al infierno, ¿no? Y aunque nos perdonara esa deuda, podemos entender que después de que nos salve, seguiremos pecando. Ya es diferente, ya no vamos a ser unos pecadores y Dios nos va a ir limpiando cada vez más, pero aún así le podemos fallar a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Que es misericordioso y que es amplio en perdonar. Y miren, vamos a pasar al último punto y les voy a recordar una historia. Esa no es una parábola, es la historia, ¿se acuerdan? La del rico y Lázaro, donde dice que ese rico vivía todos los días muy bien y tenía mucho dinero y muchos bienes, pero va al infierno, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay personajes que Jesús habla de esas personas que fueron históricas? Padre Abraham habla de Lázaro por su nombre. ¿Y qué dice ese rico? Les voy a leer Lucas 16:24. Dentro de esa historia, vean lo que dice el rico ya en el infierno. Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Por qué pide esa persona, atormentado, por qué pide la poquita agua? Que dice por misericordia. Es lo que invoca, ¿se acuerdan? Vean, dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Cómo está el rico en el infierno? Está atormentado, ¿no? Está sufriendo, está consciente, sigue siendo un mandón todavía, ¿no? Manda a Lázaro, pero está atormentado. En el infierno la gente no está feliz, no está contenta, no dice, ¿no? Pero vean la conciencia de esta persona y podríamos decir, bueno, ¿cuánta agua necesitas en el infierno para satisfacer tu sed o para para aliviarte? Y vas a estar toda la eternidad. Bueno, a lo mejor, no sé, ¿no? 1 litro de agua por minuto, ¿no? Podríamos pensar, ¿cuántos litros de agua necesitas? Pero esta persona no pide ni siquiera una botellita de agua o un trago. ¿Cuánto pide? La mínima porción que haya, ¿no? Nada más una gota, nada más. Por favor, aliviame tantito el dolor. Tantito, solo un poquito.
¿Y Dios le otorgó eso? Nada. Nada. Dios no le dio nada. Aquí Dios nos puede perdonar. 10,000 talentos. Aquí hay oportunidad. Aquí Dios nos dice, te extiendo mi misericordia. Aquí Dios muestra su amor. Pero ¿qué dice? En el infierno no hay oportunidad de recibir nada. Nada de misericordia. Entonces, podemos considerar eso. Podemos darle gracias a Dios. Podemos hablar de esto. Decirle a las personas, mira, es tiempo de la salvación. No sabemos en qué momento este personaje Dios le quitó la vida. Y si bien a nosotros el Señor Jesucristo nos ha salvado, y ya no estamos en esa condición, en ese riesgo de ir al infierno, pues podríamos pensar en las personas que sí, y hablarles de este Dios misericordioso. Entonces vamos a orar, vamos a terminar esto. Y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y bueno, si alguien no tiene a Jesús, podría considerar y decirle, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, tú eres especialista en eso y ayudaste a gente en situaciones desesperadas, y el único argumento era suplicar y entender que tu carácter y tú eres así. Y tienes el amor y los recursos y el poder y la buena voluntad para perdonarme, y lo hiciste en la cruz, y te sacrificaste en la cruz y moriste de una forma horrible para pagar por mis pecados, y tienes el poder y lo demostraste resucitando de los muertos, y puedes cubrir esa deuda, y te suplico que lo hagas, que me hagas otra persona, que en esa condición de una nueva persona yo pueda ser misericordioso y mostrar ese atributo de tu carácter a mi prójimo. Si tú eres una persona salva, que ha sido redimida por Jesús, le podemos pedir perdón y le podemos decir que nos ayude, que nos libre de la amargura, del rencor, de la frustración, del coraje, de la ira que tenemos acumulada, y decirle, Jesús, nada de lo que me pudieran hacer realmente se compara con los 10,000 talentos que me perdonaste. Jesús bueno, tú no inflaste la deuda, y tú me recuerdas cuánto daño le hice a tu reino y a mi prójimo. Y te alabo porque me perdonaste toda esa deuda. Por favor, ayúdame a ejercer esa misericordia cada vez que haya esa oportunidad. Y te doy gracias porque me dices que van a haber esas oportunidades, que vamos a tener que ser ejercitados en el perdón. Y te pido que me des la gracia para poder cumplir con esta orden que tú me das. Y también te doy gracias por la promesa que tú nos das de que vamos a ser bienaventurados. Vamos a ser alguien dichoso, alguien feliz cuando podamos experimentar cómo al obedecerte tu reino avanza y tú nos bendices. Te damos gracias por esa dicha que tú vas a otorgarnos, y ayúdanos a hablar de ti, ayúdanos a hacerlo, por favor, danos denuedo para hablar de Jesús, de ese Rey misericordioso que perdona deudas impagables, que arregla situaciones desesperadas, que no se queda solamente viendo, que no tiene buenas intenciones pero carece de poder. Te damos gracias porque eres tierno, poderoso, porque eres amoroso y porque puedes otorgarle la misericordia a la gente cuando está viva, cuando tú les invitas a hacerlo, cuando tú abres tu corazón, cuando tú das la oportunidad, Padre.
Gracias, Señor Jesús, porque ahorita hay vida y hay esperanza. Ayúdanos a entenderlo, Señor, que un día se va a acabar y que las personas en el infierno no reciben nada de tu misericordia. Gracias porque estamos vivos. Gracias por tu palabra. Gracias porque el Espíritu Santo está operando en nuestros corazones. Te bendecimos, Jesús bueno, te bendecimos, Padre. Hablando de la misericordia, el apóstol Pablo escribe unas palabras muy emotivas. Dice en segunda carta a Timoteo lo siguiente, en el capítulo 4, le está hablando a Timoteo y le dice desde el verso 9, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pablo está en la cárcel, ¿se acuerdan? Está preso en Roma. Y le dice a Timoteo, ven. Dice, pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Pero vean esto, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Y dice en el verso 16, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. El apóstol Pablo está en la cárcel, el apóstol Pablo dice, mi vida va a ser derramada en libación, como una ofrenda a Dios. Y dice, mira, ese me abandonó. Mira, cuando yo fui la primera vez y estuve ante César, nadie me acompañó. ¿Dónde está la misericordia? Piensen ustedes, Corinto, Galacia, Tesalónica, Éfeso, Filipos, Listra, Iconio, ¿cuántas más? Jerusalén, Roma. ¿Cuántas iglesias se habían levantado? Dios a través de la vida del apóstol Pablo. Fue Dios a través de la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántas? ¿Cuántos pastores se habían levantado? ¿Cuántos diáconos se habían levantado? ¿Cuántas personas se habían ganado por el ministerio del apóstol Pablo? Y él en la cárcel le dice a Éfeso, un hombre ya anciano, un hombre enfermo, Lucas era su médico, no tenía ni con qué taparse. ¿Cómo? ¿Han pensado en eso? Tráeme el capote que dejé, porque aquí ni nadie ni nada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el corazón de aquellas personas que habían escuchado por boca del apóstol Pablo sobre el Salvador, sobre toda la riqueza que Dios había concedido? A veces somos así. A veces cerramos nuestro corazón y vemos la necesidad. Miren, lo importante de esto, sí es muy bonito vernos, es hermoso cantar, es hermoso la palabra, oírla. Pero eso es lo importante, es oír la palabra de Dios y es oír acerca de que alguien me ama y que ese alguien, como decía ahorita Uri, en este tiempo hay salvación y en este tiempo hay misericordia. Y por eso es importante esto y por eso es importante todo lo que hacemos. Porque queremos que alguien más se pueda salvar a través de lo que decimos. Y no somos nosotros, el que salva es Dios. Pero dice la Biblia que Dios a quien manda. Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay nadie cerca? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Cuál es el tiempo del día de hoy? Piensen en eso. Piensen, cuando damos, no lo damos a alguien, o bueno, se lo damos no a un ser humano, no lo damos para una organización, lo damos para una obra eterna. Y estamos amparando de cierta manera, por decirlo así, estamos haciendo lo que Dios nos encomendó.
invierte en lo más importante, que es ganar un alma, que es que una persona pueda oír que Cristo es el único Salvador y el único que puede dar misericordia. Por eso vale la pena todo esto. Por eso vale la pena cansarse, desgastarse, invertir y a veces no tener mucho. Pero cuando yo sepa que alguien está oyendo del otro lado de la pantalla, alguien de alguna manera pudo recibir un enlace y en una crisis, en un momento que Dios tocó su corazón, diga, este es el momento que Dios me dio. Para eso hacemos esto. Y por eso recolectamos ofrendas. Por eso invertimos. Una vez una persona dijo, tenía cierto dinero y me hacían falta unos zapatos. Pero en vez de comprarme unos zapatos, me compré una Biblia. Porque Dios un día proveerá para más zapatos. Y saben, Dios provee. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque por encima de nuestra limitada capacidad, de los limitados medios, de nuestra humanidad, nos concedes decirle a las personas, hoy es el día de misericordia para ti, de misericordia para el que está vivo. Señor, perdónanos cuando hemos sido indolentes a la importancia del servicio, a la importancia de nuestro trabajo en el Señor, a la importancia de invertir nuestros recursos. No queremos ser considerados como aquellos que el apóstol Pablo dijo, no hubo nadie. Y en medio de esta prisión, tengo frío y tráeme por favor esa cobija. No queremos, Señor, ser indolentes a tu obra. Por favor, bendice tu obra, pero sobre todo, que se cumpla ese deseo, ese propósito que no es nuestro, que surge en tu corazón y que de alguna manera nos hace sentir esa necesidad de hablar de ti. Glorifícate en esto y salva a muchas personas. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y allá en casa, si Dios mueve tu corazón, si Dios pone en tu corazón participar de esta obra, sé sensible. Acuérdate que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, dice la Biblia. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a su iglesia, que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga a México, que Dios les dé paz. Shalom.